¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Hace 70 años, el Instituto Católico Chileno de Migración, INCAMI, apoya a personas que migran y necesitan ser integradas y acogidas. Esta organización sin fines de lucro nace con espíritu multicultural, guiado siempre por su entrega y servicio. Hoy son miles los migrantes que INCAMI asesora en todo Chile para la regularización de documentos, capacitación y búsqueda de empleo. Por ejemplo, vamos a conversar con el padre Luis Duarte, director ejecutivo de INCAMI. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Estamos en un contexto bastante difícil de cuestiones económicas, políticas, incluso lo que es reflexionar, dar a conocer un poco el servicio que nosotros hacemos y de modo especial ahora que estamos celebrando la Jornada Mundial del Migrante y en este año en particular el llamado que nos hace el Papa León y nos dice, el migrante es un mensajero de esperanza. Entonces, desde esta mirada, desde esta comprensión, que aquí nos encontramos nosotros. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a usted por habernos recibido. Oiga, padre, a ver, partamos un poquito con un poquito de historia, ¿le parece? ¿Desde cuándo nace INCAMI y por qué? Muy bien. El INCAMI, que es el Instituto Católico Chileno de Migración, tuvo sus inicios en el año 1955. En aquel entonces, la mirada que se ha dado desde lo que es la iglesia, desde lo que es la realidad de la movilidad humana, es justamente atender de modo especial a los migrantes europeos y asiáticos que llegaban a nuestro país, que llegaban aquí en Chile. Y es entonces que la iglesia, viendo esta realidad, pensó de dar lo que es un acompañamiento desde lo que es lo espiritual, desde lo cultural y ciertamente desde lo que es también la parte de asesoría en términos migratorios. Entonces surgió con esta mirada, vamos a decir, un poco más integral en la vida de las personas que se encuentran en movilidad humana. Para ello, se ha creado, a partir de la creación del INCAMI, también se ha creado la pastoral de la movilidad humana, con específicamente aperturando lo que nosotros llamamos pastoralmente espacios o entonces capellanías para los migrantes. Por ejemplo, la capellanía para los italianos, la capellanía para las otras nacionalidades que aquí se hacían presente. Entonces, ofrecer este espacio de encuentro, ofrecer este espacio donde las personas también puedan expresar su cultura y expresar su fe. Entonces, el INCAMI surge en este año 1955 con esta mirada y con esta misión de acompañar a aquellos migrantes que en aquel entonces llegaban a Chile. Dando un paso más enseguida, entonces, porque nosotros decimos que el INCAMI tiene tres enfoques muy particulares. La primera, como ya decíamos, de las capellanías, para atender desde lo religioso, cultural y por ende también de lo legal. En los años 80, por la misma situación, por la misma realidad que ha vivido Chile en su contexto, que muchos lamentablemente tuvieron que dejar Chile. Estos chilenos o estos exiliados políticos que fueron de modo especial para Argentina y Brasil, no solo ahí, pero de modo especial en estos dos países han sido muchos que tuvieron que emigrar o tuvieron que salir. Entonces, el INCAMI con esta mirada de dar una respuesta a este contexto, porque desde nuestra comprensión como INCAMI es importantísimo hablar del migrante, origen, tránsito y destino. Origen de donde las personas salen, por qué salen, cuáles son las situaciones, cuáles son las realidades que llevan a las personas a salir. Tránsito, no siempre el migrante sale de aquí y ya inmediatamente llega al otro país. Algunos sí, de modo especial aquellos que van en avión, pero hay otros que no, deben pasar por otros países. Entonces, donde hacen este camino, el tránsito, qué acompañamiento recibe, dónde se encuentran, en qué otras comunidades se allegan. Entonces, origen, tránsito y destino. Y ahí es donde se establece
¿Cuál es el país que tiene esta vocación de permanencia o por lo menos de estabilizar su caminar? Entonces, INCAMI ha mirado desde ahí. Origen, atendiendo a las familias de estos que tuvieron que salir. Tránsito o entonces el destino, en modo especial, como decía, Argentina, Brasil, y ha sido muy significativo el trabajo del INCAMI con los agentes pastorales donde se encontraban los chilenos. Esto fue en los años 80. Sabemos que también la misma historia como que va dando vuelta cuando fue en los años 95, 2000, la llegada de tantos, y empezó primero, de la población peruana y de modo especial las mujeres que venían para trabajar en Chile, buscando alternativa. Y esto no solo porque venían, sino que la verdad también estaban saliendo de una situación del propio país. Entendemos que el Perú también estaba como que saliendo de un contexto de conflicto interno. Entonces, las personas buscan alternativa, buscan una vida mejor. Y ahí es donde está INCAMI nuevamente para dar respuesta. La acogida, dar la asesoría en términos migratorios, pero también se ha trabajado bastante en términos de brindar este espacio de capacitación, de conocer un poco la cultura de Chile, para entender un poco cómo sería el trabajo en lo que es las casas, las familias chilenas. Entonces, es dar este espacio de capacitación, entrenando a las personas a brindar ese servicio y, por lo tanto, vivir dignamente en este país que ha acogido. Entonces, en grandes rasgos, esos 3 momentos del INCAMI ha sido bastante marcado. Claro, empezó con la población peruana, pero eso después se abrió y hoy atendemos a tantas nacionalidades que por el mismo proceso de la movilidad humana que ha sido cambiante en este tiempo. A ver, usted nos dio una breve, un breve de cómo se ha ido desarrollando, cómo ha ido un poco cambiando el tema migratorio hacia Chile y desde Chile hacia afuera, ¿no? Cuénteme, hoy día estamos muy distintos de los objetivos que se trazaron al comienzo. ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Cuáles son los países predominantes que hoy día están en Chile? Y al revés, ¿hay migrantes chilenos que salen? Efectivamente. Si nosotros vamos a tomar, hoy día Chile está contando con un 9 a 10% de su población migrante. Y este significativo marca mucho el país, porque estamos hablando aquí de una cantidad significativa, de modo especial proveniente primeramente de Venezuela, por la misma realidad de aquel país. Un segundo país que bastante marca presencia aquí, además de la peruana y la boliviana, porque también ahí es una otra propia realidad, también están los colombianos. Y los colombianos están saliendo de modo especial de un contexto de conflicto, porque aún no se terminó. Lamentablemente esta situación allí se hace presente, con particularidades, porque la población venezolana llegaron más que todo con familias. Los colombianos llegan más personas solas, por el mismo contexto, por la misma realidad, entonces, y además de solas, personas jóvenes, ¿no? Ahí estamos hablando de un rango de edad hasta más o menos los 35 años, la gran mayoría, ¿no? Entonces, marca esta diferencia. Si hablamos de la población boliviana, aquí se unen 2 realidades. Las condiciones que no están de las mejores en Bolivia, esta es la realidad económica, políticamente hablando, no están de las mejores. Pero hay un segundo factor que es importante, la necesidad de la mano de obra, que muchas veces el propio Chile no lo cubre. Y es entonces que esta población viene a cubrir esta necesidad. Entonces, aquí se establece y vamos a decir, gratamente diciendo, de parte de las autoridades chilenas, dar esta apertura de lo que nosotros decimos la visa temporal para los trabajadores temporeros, ¿no? Y este es muy significativo, es una respuesta a la necesidad de esta población que sale de su tierra, pero también es un aporte que dan estos migrantes responder a una necesidad de la cual Chile tiene esta necesidad. Entonces ahí se unen estas dos realidades. Y lo hace de manera lo más agradable posible, que es de manera regular, ¿no? De manera regular, porque ahí se garantizan los derechos, ahí se garantizan también los deberes
que todo migrante tiene. Entonces, ahí ha sido bastante significativo en este sentido. Hay una población aún significativa y la tendencia es en aumento, es la población haitiana. Llegaron ciertamente en los años 2012, 2013, allí una cantidad significativa, algunos salieron, pero hoy, como está Haití, por su misma situación que está viviendo el país, hoy se está viendo lo que nosotros llamamos desde el mundo de la migración la reunificación familiar. Dada la circunstancia, entonces empiezo a traer familia desde allá, porque es retirar de una situación no agradable, una situación de riesgo incluso, sabiendo que yo ya estoy, es decir, el haitiano ya se encuentra radicado aquí, ya se encuentra trabajando, ya está con sus documentos regulares, entonces empieza a traer también a sus familiares, y esta es la reunificación familiar. Entonces, viendo sus realidades o las propias particularidades de que cada población lo tiene. Algunos salen por factores económicos, otros salen por factores de violencia, como hemos dicho de Colombia, otros salen por una necesidad de un trabajo, y así es la diversidad de la migración, así lo corresponde, que al mismo tiempo corresponde respuesta diferenciada. No es lo mismo tratar de una persona que está siendo desplazada por cuestión de violencia que uno que quiere estar buscando una situación económica, y no es lo mismo trabajar con uno que viene para hacer un trabajo temporero que uno que viene para establecerse en Chile. Entonces también la respuesta debe ser diferenciada. Claro que sí. A ver, usted nos dio ahí un panorama muy bueno de las características de cada uno de los grupos migrantes que han llegado a Chile, ¿no? Estos temporeros, por ejemplo, de los cuales se le da visas temporales y luego se vuelven. Son personas flotantes, por así decirlo, ¿no? No se quedan en Chile, ¿no? Algunos seguramente sí, pero la gran mayoría no, ¿no? Vuelven después a su país. Ahora, de esa gente, yo sé que usted me va a decir, no son ilegales, pero de esa gente, ¿cuántos con documentos y cuántos sin documentos hay hoy día? ¿Usted más o menos tiene claro y cómo los ayudan? Porque dice que una de las cosas que ustedes los ayudan es en la asesoría jurídica para obtener su permanencia en buenas cuentas. Perfecto. El primero, cuando hablamos de esta población que viene temporero y regresa, en términos migratorios, es una migración pendular, el péndulo que va de un lugar a otro, ¿no? Es una migración pendular. Ujú. Entonces, vamos a decir, de Bolivia a Chile, Chile, Bolivia, como que está haciendo un poco eso. Y Sí. existe una otra realidad de lo que es la migración circular, y eso está pasando bastante con la población venezolana, que es la circularidad. Salgo de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, algunos llegan a Brasil, regresan para Chile, de Chile van a Perú, empiezan a hacer esta circularidad por varias situaciones de las cuales no hay una única respuesta, entre las cuales está, y ahí adentro, a su pregunta, justamente el tema de la regularización migratoria, ¿ya? Con las realidades con las que están viniendo, que muchos de ellos lamentablemente no están contando con todos sus documentos proveniendo desde Venezuela, porque por temas políticos, por temas que se está viviendo en Venezuela, no está tan fácil para tener su pasaporte, no está tan fácil para tener, por ejemplo, los niños su carnet de identidad. Entonces son varios factores ahí que se hace presente. Tampoco están encontrando muchas posibilidades de regularizarse en Perú. Entonces, quedo un tiempo allá, vengo a Chile. Llegando a Chile, si ingresa de manera regular, hay la posibilidad de regularizarse. Pero si paso por paso inhabilitado, pues no tienen la posibilidad de regularizarse. Entonces, en grandes rasgos, claro que hay después particularidades que entramos en el mundo de la política, de la política migratoria que debería averiguar cada situación. Pero a grandes rasgos podemos decir en esta manera. Ahora, concretamente, si vamos a hablar, por lo menos de las cifras que nosotros tenemos actualmente de manera regular en el país, se aproxima a 1.600.000 migrantes. Esto hablando aquellos que hoy día
cuentan con la regularidad migratoria. De lo que es la irregularidad es muy difícil, porque y ahí está el gran tema, ¿no? Es decir, ¿cómo saber dónde están, quiénes son y cuántos son? ¿Ah? Y aquí es justamente donde nosotros debemos tener y poner una mirada un poco más atenta. El reforzamiento fronterizo pareciera darnos seguridad, pero no siempre es la respuesta. Porque cuando yo voy a reforzar en este espacio, el migrante va por el otro lado. Si yo voy a reforzar en la derecha, los migrantes van por el centro. Si yo voy a reforzar el centro, el migrante va por la izquierda. Es decir, ellos van a encontrar la manera de ingresar. Las personas van a ingresar. Entonces, reforzar las fronteras tiene también esta debilidad, porque ahí van a ingresar sin que nosotros sepamos quién es. Y ahí es mucho más difícil. Yo no sé quién es, yo no sé cuántos son y yo tampoco lo sé dónde están. Entonces, la verdad, estamos con una situación bien propia. Bien, bien problemática, sobre todo por nuestra frontera norte, ¿no es cierto? Que es la compleja. Pensando en lo que usted dice del 1.600.000 personas más o menos que ustedes tienen como catastrada, que están en situación regular en Chile, es casi un 10% de la población chilena. Pesa Exacto. bastante, ¿no es cierto? En todo tipo de decisiones. Cuénteme ahora, ustedes. ¿Cómo ven el tema de esta regularización? ¿Ustedes los continúan después con un seguimiento? ¿Se sabe qué es lo que pasa con ellos? Si están trabajando o no, ¿en qué están cada uno de ellos? ¿Ustedes tienen ese dato? Ciertamente, las personas que buscan nuestras asesorías, tratamos de dar una respuesta, vamos a decir, más integral en ese sentido y además hacer un acompañamiento. No es que brindamos la asesoría y se acabó aquel tema, no, sino que más bien es el acompañamiento para que la persona siempre se mantenga en situación regular, porque es lo mejor que pudiera pasar. Entonces, efectivamente, brindamos lo que es esta asesoría, este acompañamiento en su proceso, porque también, y esta es la realidad, después de la pandemia, por una parte ha facilitado un montón que hoy es todo plataforma, es todo digital, que es una maravilla, pero la verdad también muchos migrantes no cuentan con las habilidades, pero tampoco a veces con los mismos instrumentos, vamos a decir, un buena laptop que resista lo que es la plataforma. La verdad es esta. Entonces ahí es donde genera también a veces, y no entiende muy bien la plataforma. Y no entiende muy bien la plataforma. Entonces, ahí es la necesidad de brindar esta asesoría y este acompañamiento. Para las personas que se encuentran de manera regular, vamos a decir que una gran mayoría, si no casi la totalidad, sí encuentran trabajo. Hay mucho trabajo. En Chile todavía hay trabajo. Sí hay trabajo. Entonces, esto, obviamente, aquí podemos también entrar en otro campo de discusión. De repente viene un ingeniero que trabajaba como ingeniero y llegando aquí, pues no es reconocido como ingeniero. Viene un abogado, era abogado donde estaba, pero llegando aquí no es abogado. Entonces, ahí entra sus particularidades, pero eso no significa que no tiene trabajo. Realmente no va a tener trabajo en su área, en su campo de acción, pero sí tiene trabajo. Entonces, esto es muy significativo. Ahora, está más difícil para las personas que se encuentran de manera irregular, porque claro, también las mismas empresas, las mismas industrias, pues también tienen temor y no estarían cumpliendo con lo que son las leyes. Entonces, contratar a uno que se encuentra de manera regular se hace inviable, se hace imposible, ¿no? Y ahí es donde dificulta, ¿no? Ahora, cuénteme, padre, ¿ustedes los apoyan dice, con asesoría jurídica, los ayudan a lo mejor a hacerse regulares, a buscar sus papeles, a conseguir visas
no sé si de permanencia o de trabajo, etcétera. Pero también hay algún tipo de ayuda, por ejemplo, material. ¿Ustedes les llegan de repente cuando usted decía, por ejemplo, haitianos que llegaron en el 2012 o 2013, decía, en grandes cantidades, seguramente no tenían dónde vivir, dónde alojarse, dónde dormir, dónde nada, ¿no? ¿Ustedes los ayudaban en ese sentido, también en la cosa material? Efectivamente, por muchos años, INCAMI ha mostrado su respuesta en lo que nosotros llamamos bolsa de empleo, ¿no? Y se ha trabajado bastante en esta parte, hasta que llegó la pandemia. Y ahí también hubo todo un cambio. Es que la pandemia ha cambiado la situación. Entonces, hoy no estamos trabajando con lo que es la bolsa de empleo, no estamos trabajando en ello, pero sí, por ejemplo, recientemente hemos concluido un proyecto de calificar 70 mujeres en lo que es preparado de uñas. Además de lo que es esto, dar un pequeño capital semilla para empezar su propio negocio. Con este enfoque, con esta mirada a mujeres. Porque a veces tienen niños para salir y dejar al niño con quien voy a dejar, entonces brindar estas habilidades es donde se puede gestionar o se autogestionar. Bueno, incluso también después buscar un trabajo porque ya tiene una certificación. Y esto ha sido bastante significativo. También en tiempos de pandemia ha sido muy significativo la respuesta del INCAMI a la situación de tantas personas que pasaron por situaciones muy delicadas en términos, por ejemplo, de lo que es la alimentación. INCAMI ha respondido a ello. Ha respondido. Con la población boliviana, por ejemplo, ha sido muy grata saber que la respuesta coordinada con las mismas autoridades, coordinada con lo que es la misma junta vecinal y se ha dado respuesta concreta a aquella situación, a aquella realidad. Incluso algunos pudiendo regresar junto a sus familias, porque dado que las fronteras estaban cerradas, pero se ha gestionado, se ha visto la manera de responder a ello y brindar un retorno seguro, ¿no? Entonces, esto el INCAMI ha trabajado allí. Padre, cuénteme, usted dijo en algún momento de Venezuela a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Chile. Si hubiera un país más allá de Chile, ¿seguirían de largo? ¿Por qué pasaron de largo por todos esos países y llegaron acá? Eh, a ver, una de las cosas y eso lo dicen los mismos migrantes, el Estados Unidos de América Latina es Chile, por lo menos esta mirada. Muchos con esta idea, quiero llegar a Estados Unidos, quiero llegar al norte. Al no poder llegar al norte, el norte de muchos migrantes es Chile, porque tiene esta mirada que Chile es un país desarrollado, es un país que tiene también todo una respuesta, vamos a decir, diferenciada de lo que de algunos países de América Latina. Entonces también tiene esta mirada de progreso, tiene esta mirada de desarrollo, tiene esta mirada que, que el migrante está buscando, ¿no? Está buscando esto. Un segundo factor que cuenta muchísimo es que el valor de la moneda chilena, si yo envío para mi país, al ser el cambio, cuenta mucho. Y el migrante está, porque el migrante quiere enviar remesa para quienes se quedan en su país. Una cosa es enviar, a ver, una moneda débil, no va a haber relevancia, pero la moneda chilena sí tiene. Entonces, y esto cuenta. Entonces, trabajar aquí, aunque gane un poco menos, pero al enviar a mi país de origen, esto cuenta muchísimo. Entonces, por eso es un poco la mirada. Un otro país que decía, y si seguimos, algunos sí han llegado hasta Uruguay, porque también en América Latina, también Uruguay es un país marcado, claro, que tiene también sus políticas, tiene sus normativas, sus leyes, pero es un país que tiene mirada. También yo decía que algunos llegan a Brasil, regresan, y ahí sí debemos despejar el tema lingüístico. No todos llegando van a poder tiene dificultad a veces para aprender el portugués y esto es una de las cosas que a veces
no se adaptan. Claro, es lo que ha pasado un poco con los haitianos en Chile, ¿no es cierto? Que Efectivamente. se les tuvo que poner incluso profesores y así todo. Hay muchos que no, simplemente, y además el clima tampoco les gustó mucho y tuvieron que volver. Oiga, padre Luis, para ir terminando, cuénteme cómo se financian. Usted dijo que de alguna manera trabajan en forma mancomunada con las autoridades, pero me imagino, ustedes no son una empresa que dependa de la autoridad, que dependa de algún ministerio, de ninguna parte, son iglesia. Por lo tanto, me gustaría saber cómo se financian. Yo tengo entendido que hubo una colecta hace muy poco, no, hace unos poquitos días, pero me gustaría saber, a lo mejor hay gente que dice, oye, yo podría ayudar, a lo mejor yo podría tirar una cierta cantidad mensual. ¿Existe la posibilidad de hacerse socios de Incami, por ejemplo? Sí, efectivamente, y aquí quisiera como que reflexionar un poco más. Por mucho tiempo, INCAMI ha venido trabajando y es gracias a esta colecta que nosotros decimos la colecta anual, que ayuda significativamente para responder a los gastos que comprenden una administración, lo que comprende tener profesionales porque los asesores son profesionales, no es cualquier asesoría, son profesionales, así como también somos muy agradecidos porque hay varios voluntarios, hay muchos voluntarios que trabajan, entonces se complementa todo allí, pero claro, tener las oficinas significa agua, luz, estos gastos siempre se hacen presentes. Entonces, de una parte, gracias a esta colecta y que fue el día de ayer, porque ayer nosotros celebramos aquí en Chile la Jornada Mundial del Migrante. Y en la Jornada Mundial del Migrante, ahí se hace la colecta nacional justamente para dar respuesta a la realidad de la movilidad humana. Una otra vía era a través de lo que es la cooperación internacional. Ahora, la cooperación internacional, inicio de este año, ha entrado en una crisis también por las mismas decisiones, situaciones que van pasando en otros países, tomadas de decisiones, enfoques, objetivos que van cambiando. Entonces, ahí entra una cierta dificultad porque la cooperación internacional ha disminuido significativamente, ¿no? Y aquí vamos a ser bien concretos, por ejemplo, lo que ha sido el cierre del USAID, ¿no? USAID ahí ha marcado bastante esta relación. Entonces, una otra vía que nosotros siempre hemos trabajado, lo que es la cooperación internacional, que ahí está. Con el Estado, actualmente nosotros tenemos específicamente un proyecto para lo que es la regularización de los menores de edad. Pero es un proyecto pequeño y específico para atender menores de edad. Entonces, ahí es donde nosotros estamos poniendo empeño de atenderlos, sea en nuestras oficinas, pero también hemos hecho bastante lo que es, nosotros le llamamos trabajo de terreno, acercarse en los colegios, acercarse en las municipalidades, en las iglesias, para allí brindar una atención, porque no es tan fácil llegar hasta nuestras oficinas, no todos tienen las condiciones, entonces mejor nosotros trasladamos hasta estos espacios para brindar la atención, para brindar allí la asesoría. Y esto lo hemos hecho con este pequeño proyecto, con lo que es el gobierno regional. Muchas gracias, padre, por haber estado hoy día con nosotros. Gracias y quisiera concluir un poco con el mensaje del Papa León XIV para lo que fue la jornada que hemos celebrado aquí en Chile el día de ayer. Pero a nivel de iglesia nosotros celebramos el día 5 de octubre, que nosotros llamamos el Jubileo del Migrante. Y aquí el Papa León nos ha enviado un mensaje, como siempre, es la 111 mensaje, es decir, 111 años que viene cada año dando un mensaje para la jornada del migrante y del refugiado, con el lema, ¿no? Migrante, misioneros de esperanza. Y el Papa empieza haciendo un análisis. Estamos en un contexto bastante difícil de cuestiones económicas, políticas, incluso lo que es el cambio climático, que está obligando a muchas personas a dejar su país de origen. Está obligando a las personas a buscar otro espacio donde puedan garantizar su dignidad
y garantizar la continuidad de la vida. Entonces, él ve esta realidad y dice, esta capacidad que tienen los migrantes de buscar algo mejor, de intentar de sobresalir adelante, este es señal de esperanza, porque no se rinden, no quedan con los brazos cruzados. Entonces son señal de esperanza. Pero también dice que muchos migrantes donde llegan, llevan su cultura y llevan su fe. Entonces allí también están sembrando lo que es este espíritu, porque la fe es esperanza. La fe y la esperanza están mancomunadas, vamos a decir. Entonces es allí donde hacen presente esta cultura, esta fe. Entonces son mensajeros de esperanza, donde van. Pero también, decir, la iglesia que acoge genera esperanza, genera continuidad de lo que nos sostiene, nos fundamenta, que es la confianza, la fe y la esperanza de la cual nos hace caminar. Entonces, concluyo con ello. Le damos las gracias al padre Luis Duarte, director ejecutivo de INCAMI, por haber estado hoy día en este punto de encuentro. La historia de la persona migrante se ha ido entrelazando en la vida de los chilenos. Son culturas diferentes que comparten un mundo común, con vulneraciones y deseos de una vida mejor. Son seres humanos responsables de co-crear y convivir en un Chile más justo, respetuoso y multicultural. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.